Vemos allí ya el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Para esto yo quisiera pedirle a las autoridades superiores que están presentes en esta capacitación, o si hay algún servidor que los conozca, que por favor invite a los demás servidores para que puedan estar dentro de la misma. Creo que hoy vamos a dejar bien claro que el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG, no está dirigido solo a personas que llevan finanzas o que son auditores internos o que van a hacer cuadres dentro de alguna entidad. Está dirigido a todo servidor público y todo interés público que exista dentro de las entidades gubernamentales. Así que se les invita para que participen, y que lo que hace el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental es consolidarlo precisamente en un sistema. ¿Y cuáles son los antecedentes del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental? Ya se encuentra o ya se encontraba en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas contemplados los riesgos, ya se encontraba el sistema o un sistema enumerado de control interno. El mismo reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas establece los tipos de controles dentro de una entidad pública. También dentro del marco conceptual del control interno gubernamental se mencionan los componentes del control interno. Los define como elementos del control interno. También las normas generales de control interno gubernamental, que todavía están vigentes, estas son normas específicas, también contempla el control interno. ¿En qué se basa la teoría de dónde se toma la teoría del SINASIG, del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental? Entre otros, COSO, que contempla componentes de control interno, la INTOSAI, que es una entidad internacional que establece guías de fiscalización de los fondos públicos y de todas las CFS, donde Guatemala también es parte. Entonces, ¿cuál es la importancia del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental? Ni más ni menos que coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos sustantivos de las entidades, es decir, la razón de existir y el servicio específico de cada entidad y lo que debe, por ende, prestar a la población. La competencia de la entidad. Si hablamos del Ministerio de Salud, la salud; si hablamos del Ministerio de Cultura y Deportes, cultura y deportes, y así la parte sustantiva, la competencia sustantiva de cada una de las entidades del sector público. El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental le apuesta a un control blando. Ustedes van a ver en la teoría, si ustedes ya la pudieron ver, ya la pudieron leer, y se le apuesta a lo preventivo más que a un control duro, ya que el control preventivo es mucho más efectivo y es mucho más económico. En cambio, el control duro, ¿qué va a conllevar? Si hay incumplimientos a normas, si hay la comisión de hechos delictivos, entonces esto va a generar sanciones económicas y otras acciones como denuncias administrativas o denuncias penales. Si el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental se implementa adecuadamente, va a fortalecer los procesos que ya existen en las entidades, porque todas las entidades ya tienen controles internos. Ahora, ¿se pueden implementar nuevos procesos? Sí, esto va a ayudar a combatir la corrupción a lo interno y a lo externo de las entidades. Decía anteriormente que el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental no está reñido con la tecnología, al contrario, deben de complementarse, ya que los procesos hoy por hoy se realizan a través de sistemas informáticos. Los controles a través de documentación física han quedado atrás, y no digamos en estos últimos años, los sistemas informáticos han sido la base para producir la gestión administrativa en el sector público. Pero
una de las más importantes, si no la más importante, será la rendición de cuentas. La gente merece conocer el qué hacer de las entidades y en qué se está gastando el dinero. Ahora, cuando hablamos de gestión administrativa y hablamos de gasto público, ingresos o egresos, todo ello, todo lo que acabo de decir, conlleva gasto público, conlleva calidad de gasto. Por eso cuando aquí desde el ente fiscalizador nos referimos a que debe evaluarse también la gestión, el desempeño, es porque eso se paga con dinero de la población guatemalteca. De allí la importancia de la rendición de cuentas, la que voy a estar mencionando dentro de esta sesión, la rendición de cuentas, la transparencia, después de que yo hable de esta parte, que son las normas aplicables a las responsabilidades en el control interno, vendrá el licenciado Wilberto Rojas y él ya de la parte teórica que yo estoy mencionando, él va a presentar ya algunos ejemplos y él va a mencionar también el código de ética. Yo voy a estar mencionando el código de ética y él va a mencionar que ya está, si ustedes lo leyeron, no debiera de sorprenderles porque el código de ética está contemplado ya en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Entonces vemos ahí en esta diapositiva las normas aplicables a las responsabilidades en el control interno. Miren, la máxima autoridad allí en primer lugar. Nos hemos encontrado con lo siguiente, nos dicen, fíjese que yo ya estoy implementando el SINASIG, entonces yo delegué a una comisión y entonces, miren, yo ya no tengo responsabilidad. No, posiblemente compartió la responsabilidad, pero no está delegando la función. Aquí la máxima autoridad será la responsable de velar por el diseño, por la implementación, por la conducción y la promoción del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Para ello debe de ejercer la autoridad para impulsar el cumplimiento del control interno. Es muy importante porque a través de ese impulso y del establecimiento viene la eficacia y la eficiencia dentro de la entidad, pero también viene la responsabilidad para la máxima autoridad. También debe establecer los principios, los valores y las normas éticas de la entidad y dar el ejemplo, por supuesto, como lo van a hacer todos los responsables con el cumplimiento de los mismos. Fíjense qué importante porque la máxima autoridad va a revisar los resultados de las evaluaciones de control interno, así como el impacto y las acciones que debo de tomar dentro de la entidad. Entonces, aquí como una pirámide inversa, el SINASIG se desarrolla dentro de las entidades y entonces cada área tendrá que hacer una evaluación que va a ser aprobada y consolidada a través de la unidad especializada y aprobada, perdón, por la máxima autoridad. Entonces, la máxima autoridad también va a aprobar el informe anual del control interno de la entidad, considerar y reportar la exposición a riesgos de fraude y corrupción dentro de la entidad. En este caso, como es materia penal, y miren que aquí también nos hemos encontrado con algunas áreas jurídicas que dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con lo contable, entonces no tengo nada que ver con el SINASIG. Miren qué importante porque como es una parte penal, todos los servidores que consideren o que determinen la comisión de un hecho delictivo deben de denunciarlo dentro de estos controles. Ustedes escucharon que yo hablé de la unidad especializada, mencioné ahí la unidad especializada. El licenciado Wilberto Rojas, él va a explicar la unidad especializada. Yo estoy en la parte teórica y él va a dar los ejemplos para que podamos hacer un buen complemento de estas sesiones. Veamos el equipo de dirección que ustedes ven también ahí en la diapositiva dentro de las normas aplicables a las responsabilidades en el control interno. Entonces, el equipo de dirección, ¿quiénes lo conforman? Lo van a conformar todos los directores, los subdirectores, los jefes, los subjefes, los encargados, los coordinadores, los responsables de tomar decisiones, sea el nombre que tengan, también todas aquellas personas que tengan personal a su cargo.
y cuáles serán las atribuciones dentro de este Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG, de los equipos de dirección. Ellos deben de cumplir en su área que se implemente adecuadamente el SINASIG. Ellos son responsables de su área del SINASIG. También deben de ejercer la autoridad del control interno en el área que dirigen. Yo siempre digo, el control interno va desde la persona que está en una ventanilla y que tiene la responsabilidad, y miren que ahí no estamos hablando de nada financiero ni contable, tiene la responsabilidad de recibir un memorial, si lo recibe bien o lo recibe mal, eso puede incidir en toda la entidad hasta la máxima autoridad que toma decisiones. Y esos son controles y eso va a ser verificado dentro del trabajo de Contraloría General de Cuentas. También el equipo de dirección debe de cumplir y supervisar los principios, los valores y las normas éticas dentro de la entidad. Debe darle un buen seguimiento y actualización constante a las actividades de control interno. Ya implementadas, no se va a quedar solo que lo implementé y se quedó en papel. Voy a darle seguimiento a lo que yo implemente. También el equipo de dirección debe de revisar los resultados, por supuesto, de su área del control interno e implementar las acciones correctivas. ¿Qué estoy haciendo mal en mi área? ¿Qué debo mejorar como un control? Como lo hacemos en casa, cuando hay un descontrol, ¿qué voy a mejorar en casa en cuanto a controles? Lo voy a hacer en mi área. ¿Sí? Por eso hablaba de la pirámide inversa del SINASIG dentro de las entidades. Por supuesto que también debe de considerar y reportar la exposición a riesgos de fraude y corrupción dentro de las entidades. Y aquí, si detecta la comisión de un hecho delictivo, tenga el cargo que tenga la función que tenga, debe de hacer la denuncia correspondiente. Recuérdense que esto es materia penal. Y miren lo importante acá, que pueden ver ustedes en la diapositiva, el servidor público. El SINASIG está dirigido a tanto funcionarios como empleados públicos. Servidor público es cualquiera de los dos, tanto servidor como funcionario. ¿Quiénes son los servidores públicos? Son todos aquellos que, derivado de un contrato de trabajo con el Estado, van a tener atribuciones dentro de las entidades. Pero, ¿qué va a hacer el servidor público dentro de la entidad y dentro del marco del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental? Muy importante, va a ser el responsable operativo de la eficiencia de los procesos de los controles, actividades propias de las tareas de su puesto o cargo. También debe de cumplir con las normas incluidas en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Por eso yo decía, y nuevamente, si alguien ingresó tarde, que inviten a todos los servidores públicos, no importa su cargo, desde la máxima autoridad hasta el último en jerarquía, para que puedan estar presentes en este plan de capacitación. También los servidores públicos deben de cumplir con todas las políticas, procedimientos y aspectos legales de la entidad. Deben de estarse actualizando constantemente sobre los procedimientos operativos de control interno de la entidad. Deben de participar en las capacitaciones que promueva la entidad, ya que la entidad está obligada a promover capacitaciones en ese sentido, o las que la misma Contraloría General de Cuentas también promueva. Debe de conducirse el servidor público bajo principios y valores éticos incluidos en el Código de Ética. Así como los demás elementos personales, debe de reportar las faltas al control interno o irregularidades observadas en el ejercicio de sus funciones. Debe considerar también y reportar, igual que los demás elementos personales, la exposición a riesgos de fraude y de corrupción en la entidad. Y voy a tocar aquí un elemento importante, que es tan importante como todos los demás, pero importante por la confusión que hay y también importante porque va a ser el que va a evaluar el Sistema Nacional de Control Interno dentro
de la entidad y es el auditor interno. Que les decía al principio, con los problemas que nos encontramos en el plan de capacitación, era que, bueno, es que se llama control interno, entonces designo a los auditores internos, porque ellos son los que tienen que implementar el control interno. No. ¿Qué hace el auditor interno dentro de las entidades? Debe de dirigir las actividades asignadas propias de su función, también las asignaciones de aseguramiento y de consulta con el propósito de agregarle valor y fortalecer el control interno a través de las recomendaciones de forma objetiva e independiente. Por supuesto, esta función en ningún momento debe de comprometer la independencia del auditor interno. Un auditor interno hoy por hoy ya no visa, ya no debe de visar, ya no debe de emitir dictámenes dentro de los procesos de ejecución en las entidades. También debe de elaborar el plan anual de auditoría, el llamado PAA, con un enfoque ahora basado en riesgos relevantes de la entidad. Por supuesto, este debe estar aprobado por la máxima autoridad y presentado a esta Contraloría General de Cuentas a más tardar el 15 de enero de cada año. En el sistema electrónico que sea asignado debe de estar cargado el mismo. También debe de evaluar la eficiencia en la aplicación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG. Entonces, el auditor interno será el que vaya a evaluar a posteriori la eficiencia de los controles derivados del SINASIG. Debe dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones incluidas en los informes de auditoría interna y los emitidos por la auditoría interna. ¿Qué significa esto? Que el auditor interno le va a dar seguimiento a sus propias recomendaciones porque va a cargar un informe y también a las recomendaciones que han sido presentadas por la Contraloría General de Cuentas. El auditor interno, como todos los elementos, debe de actuar de acuerdo a principios y valores incluidos en el código de ética de cada entidad, debe de brindar servicios de aseguramiento, de consulta, no debe en ningún momento de asumir funciones operativas o de gestión porque habría un conflicto de interés. Estos se van a realizar de conformidad con la normativa de auditoría interna específica, la que es emitida por Contraloría General de Cuentas en su rectoría del control interno. También, como todos los elementos, debe de considerar y reportar la exposición a riesgos de fraude y corrupción en la entidad. No debe de reportarlo a la máxima autoridad, debe denunciarlo si detectó la comisión de un hecho delictivo. Por supuesto, dentro de los controles podría ser que pasara a través del jurídico de cada entidad. Quiero aclarar, y es importante aclarar a quienes nos están viendo y escuchando, que el auditor interno no es responsable de la implementación del control interno. Él va a ser quien lo va a fiscalizar internamente, tanto el cumplimiento como la eficiencia del mismo, y va a fiscalizar la evaluación y la matriz que se presente. Yo con esta parte finalizo parcialmente para, por favor, pedirle al licenciado Wilberto Rojas que continúe con ejemplos y luego vamos a ir a los componentes del SINASIG y sus normas. Adelante, licenciado Wilberto. Hola, muy buenos días, estimados profesionales. Muchas gracias, licenciado Arnaldo, por esa primera intervención. Y entonces vamos a seguir platicando, vamos a seguir hablando en relación a la responsabilidad. Fíjense ustedes que generalmente nosotros escuchamos en las instituciones que cuando se habla, muy bien lo decía Eli Arnaldo, de control interno, en ocasiones se dice, bueno, dejémoslo al auditor interno, dejémoslo porque él es el responsable de llevar a cabo el control interno. Y una de las virtudes
que tiene este sistema es que ahora ya define con claridad, más allá de que antes también estaba, pero no se aplicaba. Entonces ahora ya lo que hacemos en este sistema es empezar a generar toda esa norma para definir claramente las responsabilidades de cada uno de estos estamentos dentro de la entidad. Fíjense ustedes que dentro del reglamento de ley orgánica de la Contraloría ya establece los distintos tipos de control interno. Ahí podemos ver que hay 4 tipos de control interno. Tenemos el control interno institucional, el control interno concurrente o concomitante, el previo y el posterior. Y les aseguro que todos estamos en alguno de esos controles internos. Entonces vean ustedes cómo ya por virtud de ley, más allá del SINASIF también que lo establece, en el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría ya estamos vinculados todos al control interno gubernamental. Entonces, dejar claro esta parte, el control interno no es solo de la auditoría interna, el control interno nos atañe a todos. Y de la misma forma, el sistema de gestión de riesgos, que ahora lo incluye el Sistema Nacional de Control Interno, toda esta parte de gestión de riesgos, es también responsabilidad de todos. Todos participamos en cierta medida en la identificación de riesgos, en su tratamiento y en proponer controles. En resumidas cuentas, podemos decir que el Sistema Nacional de Control Interno nos va a hablar que debemos de partir de la estrategia. Nosotros vamos a partir de esa estrategia, de esos instrumentos de planificación que ya han sido dados por CGPLAN, que todas las entidades los tienen. El día de mañana vamos a empezar a tocar esos temas de objetivos, pero todas las entidades van a buscar llegar a esos objetivos, cumplir esos objetivos, cumplir esa misión y esa visión. Entonces, el Sistema Nacional de Control Interno lo que hace es esto, parte desde una estrategia, identifica todos esos, todas esas actividades que pueden crear incertidumbre en la consecución de los objetivos, genera esos controles para minimizar el impacto de esos riesgos, porque a todos esos eventos, ya lo voy a abordar yo también con el Arnaldo en la siguiente parte, vamos a hablar específicamente de los componentes, pero también vamos a empezar a hablar de qué es la gestión de riesgos, qué es un riesgo, qué es la implementación de controles, para que todos vayamos manejando estos mismos conceptos y todos hablemos el mismo idioma. Entonces, todos tenemos responsabilidad en la gestión de riesgos y en el control interno. Entonces, vean ustedes que de primero queremos aclarar y hacer mucho énfasis en el rol del auditor interno. Por favor, ellos tienen que trabajar con una mirada independiente, ¿sí? Esa mirada independiente se la va a dar no haber participado en ninguna de las actividades de implementación del SINASIG, más allá de que ellos obviamente lo hagan en su propia área y que después empiecen a desarrollar su PA en función de los riesgos. Pero el auditor interno, cuando ya empezamos a hablar de responsabilidades, lo decía el licenciado Arnaldo, no vamos a esperar que el auditor llegue a cada una de las direcciones y empiece a rellenar las matrices. Fíjense ustedes que ya el Sistema Nacional de Control Interno nos dice que debemos de entregar cuatro anexos y un informe anual de control interno. Ahorita vamos a empezar a desarrollar cuál es la función de cada uno de estos responsables al momento que tenemos que entregar estos productos. Sí, después, en la segunda parte de esta capacitación del día de hoy, vamos a hablar en función de las normas de cada uno de los componentes. Pero ahora, cuando estamos en responsabilidades, hablemos de esos productos y aclaremos también cuál es la función de la unidad especializada en riesgos. Si ustedes han leído el documento Sistema Nacional de Control Interno, van a encontrar que a lo largo de cada uno de los apartados vamos a encontrar ese concepto que dice unidad especializada, unidad especializada, unidad especializada. Entonces,
¿Quién es la unidad especializada? La unidad especializada va a ser aquella unidad en la que se esté tratando el riesgo, ¿sí? Cuando queremos hablar dentro del documento de una unidad específica, se le cita. Cuando hablamos, por ejemplo, de la unidad especializada en riesgos, ahí estamos especificando qué unidad es. Pero, por favor, comprendamos conceptualmente que la unidad especializada son todas. Por ejemplo, sí, pero ¿cómo así que van a ser todas? Empecemos con un ejemplo de financiero, por ejemplo. Estamos hablando de riesgos financieros, entonces la unidad especializada va a ser la dirección financiera. Si estoy hablando de un riesgo de planificación, la unidad especializada va a ser la dirección de planificación. Entonces, esa unidad especializada generalmente va a ser la dueña del riesgo, como comúnmente se le conoce en COSO, los que están familiarizados con COSO, la dueña del riesgo. Esa va a ser la unidad especializada. Cuando nos estamos refiriendo a algún tema administrativo, pues va a ser el director administrativo. ¿Dónde encuentran esto ustedes dentro del documento? Lo pueden encontrar en el glosario que está al final del documento. Ahí van a encontrar ustedes esta definición. ¿Quién es la unidad especializada? La unidad especializada es todo ese equipo de dirección, el que va a ser el dueño de ese riesgo. Cuando el documento quiere hacer alusión a una unidad específica, lo va a citar tal como lo hace con la unidad especializada en riesgos. Pero ahora veamos, la unidad especializada en riesgos no está dentro de este cuadrante que estamos viendo en pantalla. ¿Cuáles son esas funciones de la unidad especializada en riesgos? Bueno, la unidad especializada en riesgos va a tener esa tarea de consolidar toda la gestión de riesgos a nivel institucional. Sabemos que actualmente no existe, hay que crearla. Ya el licenciado Ronaldo nos decía, se puede crear de dos formas. Número uno, crear una unidad nueva si la entidad tiene presupuesto suficiente. Si la entidad no tiene ese presupuesto para crear una unidad, puede hacerlo contemplando el personal que actualmente ya tiene y se crea esa unidad especializada con todas las capacidades con las que cuenta actualmente la entidad. Esto en función de carecer del presupuesto necesario para crearla. Nosotros como Contraloría tampoco podemos exigir que se cree una con propio presupuesto, gente nueva que llegue, porque las entidades son distintas, ¿sí? Algunas pueden tener recursos, otras no. Es por ello que se da esa opción que se puede crear de las dos formas. Si no hay presupuesto, podemos contar con ese personal que ya está laborando actualmente en la entidad para desarrollar esta actividad. Y entonces, ¿qué va a realizar esta unidad especializada en riesgos? Va a consolidar lo que va a hacer cada dirección. Bueno, o cada unidad jerárquica de la entidad. Y entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad de cada uno de estos actores en el cuadrante? Por ejemplo, tenemos cuatro productos que hay que entregar. Ya el Sistema Nacional lo define. Y, por ejemplo, tenemos la matriz de evaluación de riesgos, tenemos el mapa de riesgos, tenemos el plan de trabajo en evaluación de riesgos y la matriz de continuidad. Vean ustedes que estos cuatro productos tenemos que entregarlos anualmente al 13 de enero, pero estos cuatro productos van a dar origen al informe anual de control interno. Entonces empecemos a hablar cuál es la responsabilidad de cada uno de estos actores en el desarrollo de estos productos. Repito, estos productos vamos a tener que desarrollarlos anualmente y vamos a tener que publicarlos en el portal de cada entidad. Ya el día de mañana vamos a hablar de una forma más clara en relación a cada uno de estos productos, pero estos productos van a ser desarrollados por cada entidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la máxima autoridad? Fíjense ustedes que cuando empecemos a desarrollar la gestión de riesgos, debemos de establecer la tolerancia al riesgo, ¿sí? La tolerancia al riesgo vamos a tener que
instituirla y debe de ser aprobada por la máxima autoridad. Ya nos vamos a ir familiarizando con estos términos conforme avance la capacitación. Y les quiero decir que en esta capacitación vamos a llenar conjuntamente esos instrumentos que hay que presentar al 30 de abril. Hay que tener claro algo, tenemos que presentar esos productos al 30 de abril, pero solo para el primer año de implementación. En los años subsecuentes, es decir, a partir del año 2023, 2024, 2025 en adelante, siempre se van a tener que presentar el 13 de enero. Pero este año, por ser el primero, el ser el año de implementación, hay que presentarlos el 30 de abril. Es decir, tenemos una ampliación ahí de 3 meses para que todas las entidades lo tengan publicado en su portal. Y van a tener que tener publicado 3 productos para este primer año. Van a tener que tener publicado la matriz de evaluación de riesgos, el mapa de riesgos y el plan de trabajo en evaluación de riesgos. Hay uno que no van a tener que publicar. ¿Por qué? Porque es una extensión que conlleva una evaluación. El día de mañana lo vamos a proyectar, ya ustedes lo van a ver con más claridad, pero la responsabilidad aquí de la máxima autoridad es que debe establecer, debe aprobar esa tolerancia al riesgo y debe autorizar el informe anual de control interno. Esos son los elementos fundamentales en la gestión de riesgos que tiene que llevar a cabo esa máxima autoridad. La tolerancia al riesgo es la que va a marcar el rumbo que vamos a darle a la evaluación de los riesgos. Esto es un elemento muy importante porque ahí vamos a determinar qué riesgo es básico, qué riesgo o tolerable, cualquiera de los dos se pueden utilizar, es sinónimo, qué riesgo pueden ser gestionables y qué riesgos son no tolerables. Esa es la responsabilidad de la máxima autoridad. Y, por supuesto, cuando se finalice el informe anual de control interno, que va a llevar de anexo esos 4 productos que yo les indicaba o esas 4 matrices que vamos a llenar conjuntamente en esta capacitación, va a tener que poner su firma de aprobado a ese informe para ser publicado. Entonces, vean qué responsabilidad que tiene la máxima autoridad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los equipos de dirección en desarrollar estos productos? Quiero comentarles que estas matrices que vamos a llenar en esta capacitación no las debe de llenar ni la unidad en gestión de riesgos, ni unidad especializada en riesgos, ni auditoría interna. Por favor, esto nos debe de quedar muy claro al momento que estemos desarrollando estos productos. Todos los equipos de dirección son responsables de generar sus propios productos, ¿sí? La responsabilidad de la unidad especializada en riesgos va a ser únicamente consolidar todos estos productos, es decir, que institucionalmente debemos de presentar solo una matriz de evaluación de riesgos, un mapa de riesgos, un plan de trabajo de riesgos y un informe anual de control interno. Eso debe de ser un producto institucional, pero internamente todas las unidades jerárquicas deben de trabajar su gestión de riesgos. Entonces, supongamos que yo soy el director de administrativo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad al momento de que estamos desarrollando estos productos? Yo tengo que reunir a mi equipo, a las personas que yo crea convenientes, y tenemos que empezar a desarrollar de manera participativa esta identificación de eventos. Tenemos que desarrollar de forma participativa la proposición de esos controles, la implementación de esos controles que van a minimizar el impacto de esos eventos adversos que no permiten que consigamos los objetivos institucionales. Entonces, vean que, por ejemplo, auditoría interna no puede llegar a la dirección administrativa y decirle, disculpe, este riesgo es el que usted debe poner, este es el que usted debe considerar, o yo creo conveniente este, o auditoría interna no puede llegar a la dirección financiera y decirle, ponga este riesgo, yo creo que así es.
No, ¿por qué? Porque yo como director de administrativo, como director de financiero, como director de planificación, estoy inmerso dentro de esa dinámica diaria, cotidiana, donde yo sé qué eventos me van a afectar la consecución de los objetivos. Entonces, nadie puede venir a mi área y decirme, mire, estos eventos le van a afectar, porque yo soy el que estoy inmerso en esa dinámica cotidiana. Y es por eso que nosotros proponemos que se haga de forma participativa, por favor, no lo hagamos desde un escritorio. No puede venir el director y hacerlo solito, empezar a llenar. No, consideremos a los distintos actores, porque cada uno tiene algo que aportar. Entonces, el equipo de dirección, el director en concreto, debe de liderar esa gestión de riesgos, esa implementación de controles dentro de su área. Va a tener que generar cada dirección y cada departamento y cada jefatura, ya cada entidad lo puede normar, puede indicar cómo quieren trabajarlo, si a nivel de dirección, a nivel de departamento, pero lo más importante es que por lo menos a nivel de cada dirección esté trabajado. Y si en la dirección hay departamentos, hay jefaturas, esa dirección debe de convocar a esas unidades jerárquicas para que todos los riesgos de todas las unidades estén incluidos dentro de las matrices correspondientes. Entonces, la responsabilidad del equipo de dirección va a ser eso, liderar esa gestión de riesgos, liderar esa implementación de controles, porque solo nosotros como equipo de dirección tenemos ese conocimiento, sabemos qué nos va a afectar, sabemos cuáles son esos eventos que ocurren muy a menudo y que son adversos para la consecución de los objetivos. Y también sabemos qué podemos implementar en función de los recursos que tenemos o de los que se nos puedan asignar, cómo podemos mejorar, cómo podemos identificar oportunidades de mejora. Entonces, la responsabilidad del equipo de dirección es esa, ir liderando este proceso de gestión de riesgos. Obviamente no van a estar solos, van a tener ese acompañamiento técnico de esta unidad especializada en riesgos. Fíjense que nosotros como equipo de docentes lo comparábamos más o menos con lo que hace planificación en relación a la estrategia institucional. Ustedes ven que planificación va liderando ese proceso de definir la estrategia hacia dónde se quiere llegar institucionalmente. Y cada unidad jerárquica va proponiendo sus propias metas. Y entonces, ¿qué hace planificación? Dar ese acompañamiento técnico y consolidar toda esta información en un instrumento institucional. Esto va a tener que hacer la unidad especializada en riesgos cuando empecemos a trabajar toda la gestión de riesgos a nivel institucional. Entonces, es bien importante que tengamos claro eso, por favor. Los equipos de dirección tienen que gestionar sus propios riesgos. Nadie puede venir a llenar esa matriz que le corresponde desarrollar a mi dirección. Entonces, como director, debo de liderar ese proceso individual de cada unidad jerárquica. Esa es la responsabilidad de cada director. Y repito, ya internamente, cada entidad va a ver cómo se organiza, si lo hace a nivel de dirección, que es lo menos que se solicita, y que ya sea que lo puedan trabajar a nivel de departamento o de jefatura. Y entonces deben de ser los responsables de liderar ese proceso de gestión de riesgos y rellenar esas matrices que están dentro de guía 1 y guía 2 al final del documento Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Y entonces, ¿cuál es la función, cuál es la responsabilidad del servidor público? La responsabilidad que tiene cuando estamos desarrollando estos productos, que son 4 que van a dar origen al informe anual de control interno, es que debe de participar en la gestión de riesgos, debe de participar en la implementación de controles, porque sabemos que el servidor público es el que operativiza toda esta implementación de controles. Todo lo que definamos, el servidor público es el que lo va a terminar ejecutando en su mayoría.
y entonces él tiene ese conocimiento de esos controles que funcionan, de esos controles que no funcionan y qué podemos proponer para mejorar ciertas actividades. Entonces vean que el director va a tener una panorámica gerencial y el servidor público una operativa. Entonces hay que ir complementando esas dos ópticas para que la gestión del control interno sea ideal. Y entonces el auditor interno, ¿qué es lo que va a realizar? Ya lo decía el licenciado Arnaldo, una evaluación independiente. Repito, y esa independencia se la da no haber participado en ninguno de esos procesos de implementación del SINASIG. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada equipo de dirección y de la máxima autoridad también. Entonces, vean qué importante es que empecemos a definir las responsabilidades de cada uno de estos estamentos que están en este cuadrante. Y entonces ese auditor interno va a tener que desarrollar su PA en función de los riesgos, en función de evaluar la implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental a nivel institucional. Entonces, repito, tenemos 4 productos que van, o 4 productos, 4 matrices que van a dar origen a un informe anual de control interno. Y entonces vean que las responsabilidades están bien delimitadas dentro del documento. Debemos de hacerlo de forma participativa, de forma coordinada, en sinergia también con las distintas dependencias de la institución para que la gestión de riesgos realmente sirva y no se realice únicamente como un requisito para que no me sancionen. Fíjense ustedes que cuando hablamos de la gestión de riesgos, estamos hablando de un proceso reiterativo, dinámico, porque yo no voy a identificar riesgos este año y los voy a engavetar y los voy a hacer a un lado, los voy a dejar ahí. No, yo tengo que ir aprendiendo de esa identificación de riesgos que yo haga año con año. Entonces, año con año yo tengo que ir aprendiendo de esa identificación. Y les aseguro que todo lo que vayamos viendo en la capacitación, en un 80, en un 90%, las entidades ya lo realizan, ya lo hacen, pero lo que busca el sistema ahora es ordenarlo y que se lleve un control adecuado de forma escrita, ya sea digital o impresa, ya la entidad lo va a ver cómo lo lleva de una mejor manera de esos archivos, esa información, cómo comunica cada uno de los riesgos, pero lo que hacemos es ahora sistematizar todo lo que ya se hace. Les aseguro que controles hay, monitoreo, las entidades lo hacen, pero lo pueden hacer de una manera empírica. Ahora lo que buscamos es que se haga sistematizado, que aprendamos de esos riesgos con un único objetivo y es cumplir los objetivos institucionales. ¿Para qué? Para que cada entidad logre esa misión y visión para la cual ha sido creada. Y básicamente es atender a la población con calidad, cada uno pues en el ámbito de su competencia. Entonces, por favor, tener bien claro esta parte. Cuando desarrollamos los productos que nos pide el Sistema Nacional de Control Interno, en la guía número 1 y en la guía número 2, todos tenemos participación. Todos tenemos participación, más allá de que ese informe únicamente se publique ahí con la firma de la máxima autoridad. Todos vamos a tener que generar esas matrices por esa unidad jerárquica. Entonces, en función de esas matrices, vamos a proponer ese plan de trabajo para implementar controles, ese plan de continuidad para monitorearlo. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar cómo se va comportando el riesgo que hemos identificado. ¿Sí? ¿Cómo se va comportando ese control que vamos a implementar? ¿Está funcionando ese control? ¿No está funcionando? ¿Ha minimizado el impacto? ¿Ha minimizado la probabilidad de que algo ocurra? Eso es lo que vamos a ir evaluando a lo largo del desarrollo de la matriz de continuidad. Ya la vamos a ir viendo cuando entremos ya de lleno en la parte práctica.
Pero de momento ahí queremos dejarle nosotros esa inquietud. Esas son las responsabilidades de cada uno de los actores en este cuadrante al momento de desarrollar cada uno de estos productos que ordena el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental y que cada entidad debe tener publicada en su página a más tardar el 13 de enero de cada año, con una excepción, que es el primer año de implementación, que es el año 2022. El propio sistema lo indica para el 30 de abril del año 2022. Eso aplica únicamente para el primer año. Para los años subsecuentes tiene que ser a más tardar el 13 de enero de cada año. Vamos a ver los componentes del control interno y las normas que lo conforman. El SENACIG está integrado por 5 componentes: el entorno de control, el de gobernanza, el de evaluación de riesgos, las actividades de control, la información, comunicación y la supervisión. Les decía que vamos a continuar con el mismo procedimiento. Yo voy a dar la parte teórica, voy a explicar lo básico del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental dentro del sector público, y el licenciado Wilberto Rojas dará los ejemplos correspondientes. Para eso sería de verdad de mucha importancia y mucha ayuda para ustedes que tengan el documento cerca de ustedes para que puedan ir viendo el documento ya donde lo pueden encontrar. Veamos entonces las normas del entorno de control y de gobernanza, que son las primeras que ustedes ven allí en cuanto a componentes. Este componente, ustedes ven en la diapositiva, está integrado por 5 normas. ¿Cuáles son estas normas que deben de contemplarse en este componente? Integridad, principios y valores éticos, efectividad del control interno, la estructura organizacional, esto es asignación de autoridad, esto es responsabilidad de administración de personal, del talento humano y, por supuesto, la rendición de cuentas. Les dije al principio que iba a estar mencionando la rendición de cuentas, la transparencia y el código de ética. Es en este componente donde se establece el cumplimiento de la misión y de la visión de las entidades, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, si está acorde a la parte sustantiva de la entidad, si se modifica o no se modifica, si se está registrada o no está registrada, su estructura, sus manuales, si cuenta con un código de ética, porque a partir de la vigencia en 2022, los equipos de auditoría van a establecer, y el auditor interno en primer lugar, que exista un código de ética dentro de las entidades. Por supuesto, si este está actualizado o no, como cualquier manual o normativa dentro de la entidad. El estado de la auditoría interna también es importante, porque una auditoría interna, mientras más fortalecida está, si cuenta con personal idóneo para realizar su función, si la auditoría cuenta con políticas institucionales claras y formales, entonces esto va a redundar en una exitosa labor del quehacer de la entidad. Mucho se dice de la auditoría interna en cuanto a sus recomendaciones. La auditoría interna solo hace recomendaciones, solo deja hallazgos, pero ¿por qué es que es tan importante esas recomendaciones? Porque entonces, como entidad, al tomarse en cuenta las recomendaciones, cumplirlas e implementarlas para el ejercicio fiscal siguiente, entonces se va a mejorar el control de la entidad y por lo tanto el quehacer de la misma. También se va a determinar qué se tiene, qué se hace falta. Esto es muy importante. Por ejemplo, yo hablé de las políticas institucionales. El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental menciona varias de estas. ¿Cuántas tiene la entidad? ¿Por qué son temas o procesos ya existentes? Las políticas tienen procedimientos. Hay políticas de prevención, por dar algunos ejemplos de prevención de corrupción, hay políticas de administración de personal, hay políticas de información, hay políticas de capacitación tanto a lo interno como a lo externo, hay políticas de rendición de cuentas,
hay políticas de modernización con los procesos en el uso de la tecnología. También es importante aquí responsabilizar al personal que tiene la parte informática dentro de la entidad de los controles en cuanto a los sistemas en base a las normas de control interno. Un sistema informático bien enriquecido, bien implementado, va a reflejarse también en el control interno. La parte informática, las áreas informáticas dentro de las entidades, si ya tenían la importancia, hoy por hoy la están adquiriendo mucho más. También la política de eficiencia, de eficacia, economía, equidad, calidad de gasto público. También encontramos política de cumplimiento normativo general y específico, todas estas mencionadas en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, la política de supervisión operativa en todas las áreas de la entidad, también la política de fiscalización interna y externa, así como la política de archivo y documentación. Las entidades realmente lo que van a hacer es autoevaluarse. Sí, eso es, como cualquier evaluación de riesgos, asumiendo, por supuesto, la objetividad y la responsabilidad de esa autoevaluación. Van a determinar sus propios resultados en estos temas que yo acabo de mencionar y con base a esa autoevaluación deben de definir qué es lo que van a fortalecer o qué es lo que deben de implementar en el año 2022 cuando cobra vigencia el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG. Si es una autoevaluación, pero que va a ser fiscalizada tanto por la auditoría interna como por la Contraloría General de Cuentas. De ahí que retomo nuevamente lo del control blando, ¿verdad? Es mejor tener controles que prevengan a controles que tengan que controlarse o mitigarse. Por supuesto, un control, un riesgo que pueda controlarse no es malo, pero es mejor si se puede prevenir. Hablemos ahora de las normas relativas a la evaluación de riesgos, que es la columna número 2 que tienen ustedes en la diapositiva. Son 7 normas. Esta contempla la filosofía de la administración general, la gestión por resultados, la identificación de los objetivos de la entidad, la alineación de los objetivos, la evaluación de riesgos, las consideraciones a riesgos y fraudes y de corrupción, los efectos de los cambios de la administración general de la entidad y la propia evaluación de riesgos. Aquí tal vez destaca la evaluación de riesgos, que consiste en determinar qué riesgos son los que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales y cómo la entidad puede controlarlos, puede mitigarlos, pero decía yo principalmente cómo puede prevenirlos. De esta evaluación deben de generarse matrices de riesgos, mapas de riesgos, plan de trabajo de evaluación de riesgos, matriz de continuidad de evaluación de riesgos. El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG, presenta una guía que si ustedes tienen allí el sistema, pueden ver que allí están estas matrices, es decir, las entidades pueden y deben mejorar lo presentado. Por supuesto, está la guía de las matrices, ¿verdad? Las entidades pueden y diría yo deben mejorar estas guías porque hay muchos procedimientos para evaluar riesgos. De allí que la entidad debe analizar qué es lo mejor que le aplica por el tamaño, por la complejidad de sus operaciones, inclusive por su situación geográfica. Me enteré en estos días de una entidad descentralizada, un instituto que no voy a mencionar el nombre, que hace su evaluación de riesgos, que tiene la matriz de riesgos. Entonces, lo que tendrá que hacer es únicamente adaptarlo al Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Este instituto tiene una sede central aquí en Guatemala y tiene varias sedes en toda Guatemala. Entonces, la situación a los riesgos va a ser distinto, ¿verdad? Las entidades deben de realizar su propia evaluación de riesgos y por favor, no el auditor interno, porque el auditor interno tendría un conflicto de interés al realizar evaluación de riesgos y luego fiscalizarlo.
estos deben de cumplir con sus propios objetivos institucionales. De ahí que deben determinar formalmente y controlar los riesgos que impacten de forma negativa en el cumplimiento de los objetivos de la institución. El auditor interno debe hacer su propia evaluación de forma ex post, de forma a posteriori o en la última etapa, luego de la ejecución. Como fiscalizadores internos que son, deben de presentar un informe institucional. Todo ello lo harán en base a la normativa emitida por Contraloría General de Cuentas, órgano rector en el control interno. Entonces, el auditor interno tiene lineamientos que son propios del control interno emitidos por Contraloría. El auditor interno tampoco debe de actuar con una amplia discrecionalidad, ya que tiene la normativa específica, repito, emitida por Contraloría General de Cuentas. Veamos ahora las normas de actividades de control, las que ven ustedes en su tercera columna. Estas son 9 y que tienen que ver con selección y desarrollo de actividades de control interno, el establecimiento de directrices generales para las actividades de control, normas aplicables al sistema de presupuesto público, muy importante, normas aplicables al sistema de contabilidad gubernamental, también normas aplicables al sistema de tesorería, normas aplicables también al sistema de crédito público y donaciones si las hubiera, normas aplicables al sistema de fideicomisos si los hubiese, también normas aplicables a la inversión pública y normas aplicables a la administración de bienes tanto muebles como inmuebles. Aquí se establece cuál es el estado de la entidad con los temas de control implementados, también cuáles deben de crearse, cuáles no están implementados, cuáles deben de fortalecerse porque ya existen, pero que deben de fortalecerse. Se debe de iniciar desde políticas institucionales que son la guía general y seguir con los procesos de cada área, si son los idóneos, para controlar riesgos y cumplir con las funciones. En este componente se consideran temas específicos como los relacionados al control que se deben de tener en el área financiera donde se maneja la ejecución del presupuesto asignado. También el control sobre los bienes muebles o inmuebles. También el control sobre la obra gris, sobre la obra pública, el control sobre préstamos y donaciones, fideicomisos, entre otros de los que ya mencioné. Vemos en la siguiente columna las normas relativas a la información y a la comunicación. Estas son 6 normas, normas de información relevante y de calidad, de archivo, de documentación de respaldo, de control y uso de formularios oficiales autorizados por Contraloría General de Cuentas, las líneas internas de comunicación, las políticas de comunicación con grupos de interés externos. Estas normas determinan el estado de la entidad con los procesos internos externos de comunicación, si son eficientes, si son ágiles, si son oportunos y qué aspectos deben de fortalecerse. Veamos ahora en la última columna las normas de supervisión. Y estas normas son 5 columnas, las que ustedes ven allí. Son 2 normas, la norma de evaluación de supervisión continua, la norma de evaluaciones independientes. Y aquí se vuelve a considerar el tema de los procesos de supervisión operativa y de auditoría interna. Aquí se debe de establecer si los procesos de supervisión son los adecuados de acuerdo a la naturaleza de la entidad y si estos se cumplen de manera oportuna. La unidad interna aquí nuevamente debe de cumplir con la función de conformidad con la normativa que ya mencioné, que es emitida por Contraloría General de Cuentas y por supuesto no debe de incluírsele en ningún momento en la implementación del control
interno institucional. Yo finalizo esta parte y dejo al licenciado Wilberto Rojas para que venga a ejemplificar, por favor, lo que yo acabo de exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick Vázquez. Retomando este tema, fíjense ustedes que tenemos 5 componentes de control interno con sus respectivas normas. De estos, les aseguro que cuando empecemos a desarrollar el informe anual de control interno, 4 de ellos van a tener avances muy significativos. Dentro de este informe anual de control interno, nosotros lo que tenemos que realizar, lo que tenemos que desarrollar es indicar cómo está la institución en relación a cada uno de estos componentes. Entonces, les aseguro que de estos 5, en 4 van a estar muy avanzados. Es decir, el que hay que trabajar un poco más, en el cual debemos de poner más énfasis, es en el componente número 2, que serían las normas relativas de evaluación de riesgos. Les aseguro que este es el que vamos a trabajar de una forma más ardua. Los otros 4 ya seguramente los tenemos muy avanzados. Entonces, empecemos a ver estos ejemplos. ¿Qué nos pide el Sistema Nacional de Control Interno en relación a cada uno de estos componentes? Empecemos a hablar de las normas relativas al entorno de control y gobernanza. Un elemento importante sería empezar a preguntarme qué es lo que tiene la entidad en relación a lo que me pide el Sistema Nacional de Control Interno, qué debo de fortalecer y qué debo de mejorar, qué debo de implementar. Digamos, al momento que institucionalmente queremos empezar a desarrollar, empezar a implementar el Sistema Nacional de Control Interno a nivel institucional, que es lo que nos acaba de exponer el licenciado Arnaldo, toda esa parte teórica. Entonces, empecemos a hablar de este primer componente con sus relativas normas. Entorno de control y gobernanza. Básicamente, este está orientado a la filosofía institucional en una de sus partes, a la ética también institucional. Entonces, en uno de sus apartados nos dice que debemos de implementar un código de ética que debe ser aprobado y publicado en el portal electrónico de cada una de las entidades. Fíjense ustedes que a nivel, por ejemplo, de Contraloría General de Cuentas, ya tiene su código de ética, ya tiene su reglamento, ya tiene un comité, ya tiene un tribunal de ética, y esto es lo que hemos estado nosotros capacitando a todas las entidades desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, más allá de que internamente ya se han realizado capacitaciones para todos los funcionarios y servidores públicos de Contraloría. Entonces vemos ahí cómo ya se empiezan a cumplir estos componentes del Sistema Nacional de Control Interno. Entonces, este sistema nos va a pedir que cada entidad cuente con un propio código de ética, que lo divulgue, que capacite a sus funcionarios y servidores públicos en este primer componente de entorno de control y gobernanza. Entonces, debemos de conformar también un comité de ética que rinda directamente cuentas a la máxima autoridad, que este código de ética sea comprensible, que contenga el comportamiento que esperamos de todos los funcionarios y servidores públicos. También hay que considerar que el equipo de dirección debe de validar la lectura de este código de ética a nivel de su unidad jerárquica. Fíjense ustedes que aquí en Contraloría General de Cuentas, lo primero que hizo el Contralor fue firmar este documento en el cual se comprometía a cumplir con lo que establece el código de ética. Entonces, esto es lo que nos pide el Sistema Nacional de Control Interno, que todo el personal de la entidad se comprometa. Entonces, cuando se lanzó acá el Código de Ética con su reglamento,
empezamos a capacitar y lo primero que hicieron las autoridades fue, ellos dieron el ejemplo firmando este compromiso de asumir el código de ética y de cumplirlo. Y después, pues obviamente todos nosotros, los colaboradores y servidores públicos, firmamos este compromiso. Conocer este código de ética, aplicarlo en nuestras actividades cotidianas, comportarnos de conformidad con lo que establece el código de ética. Entonces, este entorno de control y gobernanza lo que nos pide es que la máxima autoridad se comprometa y sea un ejemplo en relación a este comportamiento ético, que dentro del código de ética se consideren la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Todo esto debe de estar considerado dentro de este código. Debemos de tener claro que allí va a estar lo que se espera de nosotros como servidores y funcionarios públicos. Así es como se espera que la entidad, se espera que el comportamiento de los trabajadores en relación a la entidad en la que están laborando. También hay que desarrollar una política de prevención de la corrupción. Esto lo debe de hacer cada entidad en la cual deben de considerar esos riesgos que tienen a la exposición de fraude. Es bien importante que empecemos a asimilar lo que me va pidiendo el sistema. El sistema ya me pide que cada entidad desarrolle un código de ética, que instaure un comité de ética que reporte a la máxima autoridad, que desarrolle esa política de corrupción. Entonces empecemos a hacer un checklist de todo lo que me va pidiendo el sistema. El sistema ya me pide ese código, esa política para prevención de la corrupción, ese comité que debe evaluar esos casos de desviación en relación al código de ética, que deben de haber canales confidenciales para que se comuniquen esas faltas en relación al código de ética. Entonces vean que lo que estamos platicando es lo que se debe de estar implementando ya a nivel de las entidades del sector público. Debe de estar bien instaurado este comité de ética, debe de presentar informes periódicos a la máxima autoridad. Y también dentro de este componente hay una parte donde nos indica que la máxima autoridad debe de fortalecer la unidad de auditoría interna, debe de darle ese presupuesto, debe de darle todos los elementos, todos los recursos para que funcione adecuadamente la UDAI en cada institución. Entonces, es bien importante que también se difunda a nivel interno la visión, la misión, las metas y los objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que todos los funcionarios y servidores públicos tengan claro cómo aportan ellos con su trabajo diario a la consecución de la visión, la misión y las metas. Vean que ahora el Sistema Nacional de Control Interno parte de la estrategia, parte desde ese punto inicial que es la misión y la visión que se van a transformar en objetivos estratégicos y después en objetivos operativos cuando hablamos de una temporalidad anual de objetivos de cumplimiento normativo y objetivos de información. Entonces, todo el sistema parte desde una estrategia. Entonces, lo que estamos platicando ahora es lo que ya me pide el sistema. Me pide también que cuente con una estructura organizacional que se ajuste a la complejidad de los procesos de la entidad. Me pide también que la entidad cuente con políticas y procedimientos de administración de personal, que estos apoyen el plan operativo anual y el alcance de los objetivos institucionales. Entonces, este primer componente tiene elementos relacionados con la ética, con la filosofía institucional, con la estructura organizacional, con recursos humanos, y cuando nosotros demos lectura a este componente, debemos de ir observando todos los requerimientos que va realizando el sistema. Es decir, para que el sistema funcione adecuadamente, por lo menos debemos de implementar todo lo que nos está solicitando el sistema.
Les repito, muchas de las cosas que pide el sistema institucionalmente ya las vamos a tener. Lo único que debemos de hacer es una evaluación en relación a lo que ya tenemos y a lo que me pide el sistema. Hay algunos procedimientos que se van a tener que mejorar, hay otros que se van a tener que implementar. Posiblemente algunos se tenga que eliminar, no sé, pero muchas de las cosas que nos pide el sistema, ya la mayoría de las instituciones la tienen. También dentro de este primer componente me habla de la rendición de cuentas, que debemos de hacer una rendición de cuentas de conformidad con la normativa, que se tengan medidas correctivas y disciplinarias correspondientes, me dice el sistema, que los equipos de dirección tienen que rendir cuentas periódicamente sobre el alcance de los objetivos institucionales y el desempeño del plan operativo anual y de la ejecución presupuestaria. Vean ya lo que me pide el sistema. Entonces, los equipos de dirección deben rendir a la máxima autoridad cuentas en relación al desempeño, en relación a cómo ha estado su ejecución presupuestaria. ¿Han alcanzado los objetivos? ¿No se han alcanzado? ¿Por qué no se han alcanzado? ¿Qué controles se han implementado para alcanzar estos objetivos, para minimizar esos eventos que van a crear incertidumbre en la consecución de los objetivos? Si ustedes se dieron cuenta, cuando hablamos de las responsabilidades, hablamos también que la máxima autoridad debe de supervisar lo que hace su equipo directivo. El equipo directivo le va a rendir informe y ahí es donde la supervisión entra en juego. Debemos de ver que se cumplan con toda esta estrategia, todos estos objetivos que se han planteado como institución. Esto es en el primer componente. En el segundo componente, que es las normas relativas de evaluación de riesgos, este componente es el que sabemos que va a mostrar más rezagos en relación a los otros componentes, más allá de que ya se tenía regulado en los instrumentos correspondientes, pero no se realizaba. Entonces ahora este componente es el que va a llevar un poco más de esfuerzo en relación a los otros cuatro. ¿Qué debemos de hacer en estas normas relativas de evaluación de riesgos? Básicamente vamos a tener que identificar, a tratar y a evaluar esos eventos que van a crear incertidumbre en la consecución de los objetivos. Fíjense ustedes que cuando empecemos a desarrollar la matriz de evaluación de riesgos, cada dependencia de la entidad va a tener que empezar a poner en esa matriz todos esos eventos que le han creado incertidumbre en la consecución de los objetivos. Ya todas las unidades jerárquicas los conocen. ¿Por qué? Porque han sucedido y puede ser que sucedan en el año que se está realizando esa matriz. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de riesgos, por favor, debemos de tener bien claro que nuestro punto de partida son esos instrumentos estratégicos que ya ha desarrollado la CGPLAN, el PI, el POA, el POM, que debemos de partir de ahí. Ese es nuestro punto inicial para empezar a desarrollar toda esta estrategia. Fíjense que la evaluación de riesgos no va a servir, no va a funcionar si nuestro sistema de control interno no está fortalecido. Entonces, cuando empecemos la identificación de los riesgos, vamos a ver que por cada riesgo que identifiquemos, vamos a implementar un control. Y ese control debe de minimizar el impacto y la probabilidad de ese evento que hemos identificado. Entonces, el Sistema Nacional de Control Interno en este componente también me habla de la gestión por resultados y me habla también de todo este plan de identificación, análisis y valoración del riesgo. En relación a este componente, nosotros vamos a ver que la mayoría de las matrices que vamos a desarrollar son las que llevan a cabo todo este componente con sus relativas normas. Y esto es entonces la evaluación de riesgos. Nosotros lo vamos a ver de una manera más detallada el tercer día de esta capacitación, que vamos a abordar toda la parte práctica. Ahora, en relación a las normas relativas a las actividades de control, básicamente este componente nos dice que la entidad
y en este sentido la máxima autoridad debe promover la elaboración de políticas y manuales. A lo largo de todo el documento nos va pidiendo distintas políticas, nos va requiriendo que todos los procedimientos estén desarrollados por escrito, que todo puesto o cargo tenga esos manuales de funciones que vinculen a lo que realiza de manera cotidiana, que se contribuya al alcance de los objetivos y a la capacidad de mitigación de los riesgos residuales, que es decir, los riesgos que quedan después de que se aplica algún control. Y entonces, básicamente, estas normas relativas a las actividades de control nos van a solicitar esto, que todo sea por escrito, por ejemplo, que todos los puestos tengan esas funciones asignadas, que todos conozcan qué es lo que deben de realizar. A eso nos referimos con este componente relacionado a las actividades de control. Que todos los controles que implementemos sean en función de mitigar esos riesgos que hemos identificado, esos riesgos residuales. A eso se refiere estas normas relativas a las actividades de control. Al final de la capacitación, cuando estemos desarrollando el informe anual de control interno, yo les voy a presentar una lista de cotejo, es como un checklist de todo lo que me pide el Sistema Nacional de Control Interno, y en ese checklist cada entidad va a tener que ir evaluando si tiene ese elemento que pide el Sistema Nacional de Control Interno o si debe de mejorarlo, debe implementarlo. Ahí es donde cada entidad debe empezar a evaluar cómo va a realizar esa implementación del Sistema Nacional de Control Interno. Eso es en relación a este componente. Ya ustedes pueden ir leyendo este componente y todo lo que va solicitando en relación a el control. Después tenemos las normas relativas de la información y comunicación. Básicamente aquí me va a pedir que la entidad, específicamente la máxima autoridad, desarrolle una política en relación a la información, que me indique cuál va a ser esa información que debe de ser comunicada. Esta política debe de tener todos esos elementos. ¿Quiénes van a ser los responsables de capturar esta información? ¿Quiénes son los responsables de comunicarla a los distintos niveles? Y la información también que es atinente a cada nivel de la institución. Y adicionalmente también debemos desarrollar una política de comunicación. Entonces, en este componente, vean que ya me está solicitando dos políticas, la política de información y la política de comunicación. Estas dos políticas deben de ser llevadas a cabo por la máxima autoridad o lideradas por ella, más allá de que después se apoye en su equipo directivo. Esto es en las políticas de información y de comunicación. Después tenemos las normas relativas a las actividades de supervisión. En este caso, debemos también desarrollar esa política de supervisión a los distintos niveles. La supervisión corresponde a cada uno de los actores que nosotros veíamos en el cuadrante de las responsabilidades. Ustedes se van a dar cuenta que dentro del Sistema Nacional de Control Interno, la responsabilidad de supervisar atañe a todos, desde el servidor público hasta la máxima autoridad. Y entonces aquí alguien puede decir, ¿cómo desde el servidor público? Y el sistema ya lo dice. Desde yo que soy servidor público, por ejemplo, y estoy realizando alguna actividad, desde ahí puedo supervisar, desde ahí puedo empezar a reportar a donde corresponda si hay un control que no funciona, si hay un control que se puede implementar para mejorar las actividades. Entonces, la política de supervisión debe contemplar cada uno de los niveles institucionales, desde la máxima autoridad, el equipo de dirección, los servidores públicos, y también hay una supervisión que hace el equipo de auditoría. Y ahí también no podemos olvidar
a la unidad especializada en riesgos. Entonces nos dice el componente, por favor, cada entidad desarrolle una política de supervisión que contenga todos los responsables y todos los procedimientos para una práctica de supervisión continua y puntual. Esto en este momento lo estamos desarrollando de una forma rápida. Cuando abordemos la parte práctica, yo ya les voy a llevar de una forma más despacio por cada uno de estos componentes y los requisitos que me va pidiendo cada componente y que debe desarrollar cada una de las entidades que están sujetas a fiscalización. Entonces, en resumidas cuentas, de manera general, esto es lo que me va pidiendo cada componente de control interno en relación a las normas que ya están establecidas. Aquí, como consejo, yo les diría, cuando empecemos a implementar el Sistema Nacional de Control Interno, hagamos ese checklist de lo que me va pidiendo el sistema, de lo que actualmente tiene la entidad, y al hacer el análisis de estos dos elementos, vamos a saber qué cosas hay que implementar, qué cosas hay que mejorar, qué políticas debemos de desarrollar, y con esto se va a facilitar mucho el desarrollo del informe anual de control interno. Esto ya lo van a ver ustedes cuando desarrollemos la guía número 2, el último día de la parte práctica.